Un gusto estar con ustedes. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículos 7 al 14, en un tema titulado Los convidados a las bodas o los invitados a las bodas, así se llama el tema. Vamos a leerlo, Lucas 14, del 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, porque Jesús está en una comida ahí con unos fariseos, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, el que te invitó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, al fariseo que lo invitó a comer a Jesús: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje precioso en Lucas capítulo 14. Recordamos cómo este fariseo te invitó a una comida muy elegante de ricos, con sus amigos fariseos, y cómo tú humildemente te sentaste con ellos a enseñarles, a mostrarles el evangelio, y cómo durante esa comida sanaste milagrosamente a un hombre en gran necesidad que padecía de hidropesía. Gracias, Señor. Muéstranos tu palabra, permítenos aprender de ella, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que hay escondido, el tesoro escondido en cada versículo de este pasaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los primeros 6 versículos del capítulo 14 de Lucas, Jesús fue invitado a un banquete muy elegante, promovido por uno de los fariseos más prominentes, importantes de su tiempo. Allí en aquel palacio lujosísimo, porque recuerden que los fariseos eran la clase pudiente de Israel, eran los ricos. Allí en ese palacio, en una mesa larga, tal vez de unos 15 o 20 metros, se encontraban personas muy importantes de la alta sociedad religiosa de Israel de principios del siglo I. Vean por ejemplo el versículo 1, Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de este gobernante prominente que era fariseo, estos, o sea, él y sus amigos, lo acechaban a Jesús. Querían descubrirlo en alguna falta, en alguna cosa que dijera equivocada acerca de la ley, para apresarlo y llevarlo delante de las autoridades.
Ahí durante esa comida estaba un hombre enfermo que había entrado, no sabemos cómo había entrado. En el siglo I se les permitían entrada a los pobres a este tipo de banquetes, no para que comieran, desde luego no estaban invitados a comer, pero sí para que observaran de lejos el asunto, cómo se desarrollaba la comida. Y había llegado ahí un hombre con hidropesía. La hidropesía es una enfermedad que nos inflama las piernas, inflama los brazos, el abdomen, la cara por una acumulación de agua debido a una insuficiencia renal. Este hombre estaba enfermo del riñón, tal vez del hígado, probablemente del corazón, porque las fallas en el corazón también pueden producir hidropesía, acumulación de líquido. Estaba muy grave y Jesús lo sanó delante de todos estos hipócritas fariseos. Y ahí se encontraba Jesús en esa comida muy lujosa, con gente muy importante, pero muy alejadas del Señor. Y vean lo que dice el versículo 7, Lucas 14:7. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los invitados una parábola. Pareciera que el banquete que ofreció aquel gobernante fue un gran evento social. Qué interesante que ahí en el versículo 1 dice que los fariseos lo estaban observando para cazarlo en algún problema y acusarlo al Señor. Pero en el versículo 7 dice que en realidad el que los estaba observando era Jesús a ellos. Observando, dice ahí en el versículo 7. El Señor Jesucristo era una persona extremadamente observadora. Él observaba cada detalle, cada movimiento, cada palabra y cada situación a su alrededor. Él observaba todo con sus ojos omniscientes y llenos de mansedumbre y humildad para poder predicarles el evangelio a los más necesitados. A la mujer samaritana el Señor no solo la observó, sino que sabía su vida entera sin haber hablado tanto con ella. Jesús conocía toda su vida, porque el Señor en su omnisciencia, en su deidad, podía saber los pensamientos de cada persona con la cual se encontraba con tan solo verla. Y el Señor Jesús está aquí. El Señor Jesús te conoce a la perfección y sabe exactamente lo que estás pensando en este preciso momento. Impresionante. Versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Note cómo Jesús aquí se da cuenta que la mesa se empieza a acomodar, ¿verdad? Y entonces está el principal, está el jefe de los fariseos, una persona rica, pudiente, poderosa. Se sienta a la mesa y todos sus amigos fariseos de un nivel inferior, en conocimiento o en estatus social o económico, ¿qué hacen los amigos fariseos? Se empiezan a acomodar. Hazte para allá, yo me quiero sentar aquí junto al principal. No, tú hazte para allá, él es mi amigo, yo quiero sentarme aquí y cerca de mi amigo fariseo y cerca de Jesús para ver cómo vamos a atrapar a Jesús en un problema. Comenzaron a pelearse por los asientos. Por los asientos. Jesús ya sabía esto. En Lucas capítulo 11, versículo 43, el Señor Jesucristo los exhortó duramente. Y les dijo: ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. A los fariseos les encantaba ser vistos. Iban con sus atuendos elegantes, poderosos, con sus anillos de oro. Ellos no desayunaban como tú, hermano, no. Ellos hacían 2 comidas al día nada más, 2 comidas. Porque en la mañana era el tiempo para ir a la sinagoga, especialmente en Shabbat. Y ahí en la sinagoga hacían oraciones largas, estrepitosas, religiosas, para que todo mundo en la sinagoga se quedara impresionado. ¡Ay, el maestro es muy santo!, decía la gente. Ya como a mediodía, cuando les daba hambre, hacían la primera comida. Esta fue la primera comida en Lucas 14, más o menos al mediodía.
El equivalente al lunch americano, ¿no? Ya ven que los americanos desayunan muy ligero y como a las 11, 11:30, let's eat the lunch, dicen, vamos a comer el lonche, ¿verdad? A las 11:30 es el lunch en Estados Unidos, que es una comida un poquito más fuerte. Pues los fariseos echaban el lunch a mediodía sin haber desayunado. Y además esto que estamos leyendo ocurrió en Shabbat, en sábado. Y en sábado no se podían encender estufas, no se podía cocinar, no te podías desatar la agujeta del calzado. Si tirabas un pañuelo no lo podías levantar. Habían muchas prohibiciones que ellos mismos se habían autoimpuesto y que no estaban en la Biblia. Ellos se las inventaron porque pensaban que con esas tradiciones, esos mandamientos agradaban al Señor. Así que esta comida no fue preparada en Shabbat porque estaba prohibido cocinar. Entonces, ¿cuándo la prepararon? La prepararon el viernes. Ya vamos aprendiendo del pasaje. Para nuestro precioso Señor, siempre lleno de misericordia, humildad y mansedumbre, Él en su mirada conoce los fariseos, sabe que tienen un problema de religiosidad y quiere llevarlos al evangelio, quiere que se arrepientan y por eso les dirige una parábola. Regresa al versículo 7. Él les refirió a los convidados una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia ficticia, una visión de la vida a través de un cuento, de una historia, como la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? O la parábola de la moneda perdida, o de la oveja perdida, que más adelante vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas. Jesús les hablaba por parábolas, por historias, porque una parábola es, repito, una historia ficticia que ilustra una verdad espiritual para que nos acerquemos al reino de Dios. Versículo 8. Aquí viene la parábola, verso 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, a un banquete, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, oye, mira, tú estás ocupando un lugar que no te toca, dale lugar mejor a mi amigo, da lugar a este, verso 9, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Dile a la persona a tu lado, cuando te inviten a un banquete, dile. No te sientes en el primer lugar. No te sientes donde no te llamaron. Mejor siéntate ¿dónde? En el último. ¿De dónde sacó Jesús esta enseñanza de la parábola? La sacó de Proverbios 25. Vamos a Proverbios 25, versículos 6 y 7. ¿Jesús conocía la Biblia, hermanos? Claro, el Antiguo Testamento que había sido revelado hasta ese momento. Jesús conocía los 39 libros del Antiguo Pacto. Claro que los conocía de memoria. Y entonces él está citando la enseñanza de Proverbios 25, 6 y 7. Vamos a leerlo todos juntos para que participen. ¿Alguien dice amén? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice Proverbios 25, 6 y 7? ¿Qué dice? No te alabes delante del rey. No los escuché, a ver otra vez. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y que no seas humillado delante del príncipe a quien has mirado con tus ojos. Hermanos, ¿por qué se sienta una persona en los primeros lugares sin que nadie lo haya llamado ahí? Esto es frecuente, en los banquetes pasa. Yo quiero estar cerca de los novios y me siento aquí en la mesa 1. Oye, hermano, hay una lista. Te toca la mesa 39, hermano. Yo quiero estar en la 1. Y ahí vas y mueves tus influencias y haces un escándalo y vas con la novia. ¿Verdad que somos primas? Acuérdate, cuando éramos chiquitas, ponme en la 1. O cuando estamos en el banco, ¿verdad? Y de repente una fila así de 2 horas en el banco. Pero llega don Cateto. Y don Cateto es amigo del gerente. Y llega hasta silbando. Dame chance. Y lo pasan y se brincan la fila de 1 hora y llega con la cajera. ¿Han visto eso? Aquí en México casi no pasa, en otros países. O los que quieren estar cerca de la gobernadora.
quieren ahí, cuando sale Delfín a sus eventos, ahí se cuelan y se meten y hasta fabrican gafetes falsos de prensa para estar ahí con la gobernadora. Y, miren, me saqué la foto con la gobernadora. ¿Por qué una persona quiere estar con los importantes? ¿Por qué quieres estar en los primeros asientos? ¿Por qué quieres estar con la persona pudiente? ¿Por qué razón? Y la respuesta es muy sencilla, apúntala: por soberbia, por altivez, porque estás buscando un lugar de honor por encima de los demás. Y esto es un gran pecado. Y siempre va acompañado de la lisonja. ¿Qué es la lisonja? La lisonja es hablar bien de la persona con la que te encuentras para quedar bien con ella, para lograr el aplauso de esa persona y que te promuevan a otro lugar, que te levanten el puesto, que te paguen el doble. Se llama lisonja. Cuando le hablamos bien hipócritamente a otra persona: ay, hermano pastor, qué hermosa corbata azul trae usted. Hermano, yo he estudiado en muchos institutos bíblicos, hermano. Digo, usted predicó precioso, pastor. ¿No me podría dejar de director de la escuela dominical? Lisonja. Y la lisonja es un pecado espantoso. Hermanos, nunca eches mano de tus contactos en la política o en la iglesia para lograr un beneficio. Ahorita en la noche mexicana, los que vengan, fíjense bien, porque cuando se haga la fila ahí en los tamales, a lo mejor algún hermano se va a meter, ¿verdad? Con permiso, hermanos, y se va a meter hasta adelante. Lo que pasa es que yo soy coordinador de un ministerio, déjenlo pasar. Aquí nos pasa en la iglesia. Esto es aborrecible a los ojos del Señor, aborrecible. Como decimos aquí en México, quieres pararte el cuello, ¿verdad? Quieres lisonjear al político, al pastor, al amigo, al hermano para obtener tú un beneficio. O peor aún, en este país tan corrupto en el que Dios nos sembró, seguramente para que prediquemos el evangelio y nos ganemos a varios corruptos. ¡Gloria a Dios! Digan amén. Tú no participes de la corrupción. Nunca. Nunca. Tienes a tu amigo que es ahí el político, el diputado, el senador, el jefe de la oficina. Mira, amigo, pásame unos cuantos miles de pesos y te sacamos tu pasaporte sin necesidad que vayas a la oficina. ¿Cómo la ves? ¡Ay, rápido! ¡Qué horrible! Aquí en la iglesia cristiana de Toluca y en todas las vidas nuevas no hay ni un solo hermano que participe de la corrupción. ¿Verdad, hermanos? Uy, como 3 dijeron amén nada más. ¿Qué pasó? Vamos a ilustrar este principio bíblico de no lisonjear, de no buscar los primeros lugares, de no querernos parar el cuello, con una ilustración bíblica. Abran sus Biblias en el libro de Esther, capítulo 6. ¿Quién fue Esther, hermanos? ¿Alguien sabe? Una reina, muy bien, muy bien. ¿Y con quién se casó? ¿Cómo llegó a ser reina? Porque Dios la puso en un lugar de privilegio con el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Asuero, muy bien. Mira, aquí estudian la Biblia los hermanos. El rey Asuero. ¿Cómo se llamaba su tío de esta muchachita Esther? Mardoqueo. ¿Y quién era el brazo derecho del rey Asuero? Un perverso que se llamaba Amán, que se quiso parar el cuello con el rey. Vamos a leerlo, miren. Esther 6, ¿ya lo tienen? Aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, el tío de Esther, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. O sea, estos 2 eunucos, estos 2 servidores, querían dar golpe de estado, pinochetazo. Y entonces Mardoqueo los denunció. Bien hecho, Mardoqueo. Fue fiel al rey Asuero. Versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?
Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Buscó Mardoqueo algún reconocimiento, hermanos? No, simplemente presentó su denuncia al asterisco 911. México en contra de la corrupción. Ahí habló al teléfono, le contestaron y denunció. Bien hecho, Mardoqueo. No buscó ningún reconocimiento. Versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán, acuérdense, ese es el primer ministro, el que está de brazo derecho del rey. Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Este hombre odiaba a Mardoqueo, lo odiaba. Versículo 5, y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre, que entre. Versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Esto lo dijo en voz baja, lo dijo en sus pensamientos. El rey le dijo: ¿qué podremos hacer con alguien que honre al rey, que ha honrado al rey? Y entonces Amán dijo: ay, el rey seguro quiere honrarme a mí, me va a dar un regalo, me va a dar algo. Versículo 7, y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, entre paréntesis, ¿yo? Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Qué quería Amán? Honra para él. Quería que le pusieran los vestidos del rey, la corona del rey, el caballo del rey, porque él estaba lleno de orgullo y de soberbia. Era un lisonjero. ¿Le entienden? Versículo 10. ¿Qué pasó? Entonces el rey dijo a Amán: date prisa. Muy bien, Amán. Toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así. ¿Con quién? Con el judío Mardoqueo. Le salió el tiro por la culata. Que se siente a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Ve y exalta al judío Mardoqueo. ¿Quieren saber cómo terminó la historia? Sigan leyendo Esther en su casa. Ahorita estamos en Lucas. Regrésense a Lucas. Es una ilustración nada más. Ahora, Lucas 14:10 registra las palabras de Jesús para aquellos que son invitados a bodas importantes, a palacios de gobierno, gente importante, eventos importantes. Por favor, toma nota, porque a ti y a mí nos van a invitar eventualmente a alguna boda, o algún lugar interesante, importante, o alguna junta de trabajo con los directores de la empresa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer ahí con los jefes de trabajo en tu empresa? Los que trabajan en los bancos, los que trabajan en la industria, los que tienen comercios, los que están en la Cámara de Comercio. Aquí hay gente muy talentosa entre ustedes, hermanos, muy talentosa. ¿Qué vas a hacer cuando te conviden a un evento importantísimo, así lleno de fariseos? ¿Qué vas a hacer? Versículo 10. Léanlo en voz alta. Mas cuando fueres convidado, ve, ¿y qué vas a hacer? Siéntate en el último lugar, para que cuando venga el director, el rey, el que te invitó, te diga: amigo, ¿por qué estás ahí sentado hasta la última mesa? Vente aquí conmigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Otra vez Jesús está citando Proverbios 25, 6 y 7, que ya lo leímos, y que dice: no te alabes delante del rey. Toca al de junto, otra vez dile: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Mejor es que se te diga: sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y en el versículo 11 viene el corazón del pasaje, la enseñanza importante del pasaje. Vean Lucas 14:11, palabras de Jesús en voz alta. ¿Qué dice? Porque, no los oí. Porque, otra vez, porque ¿qué? Cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una ley espiritual que nos da el Señor Jesucristo. Apúntala. Es un principio universal bíblico. Aquel que se enaltece y pisotea a todos en la empresa para él llegar a ser el director general, y corre a sus enemigos y los maltrata y los maldice y ya llegó a ser el director general, va a acabar mal. A lo mejor sea director un tiempo, a lo mejor gane mucho dinero, a lo mejor sea muy reconocido y salga en las revistas y los periódicos, pero esa persona va a acabar muy mal, y si no se arrepiente terminará en el infierno. Recuerdo hace muchos años un amigo pastor que me platicó que lo invitaron a orar por un político muy conocido aquí en México. Me reservo el nombre del político y del pastor. Y entonces llegó a la casa ahí en una colonia así preciosa ahí en México, una mansión, un palacio. Llegó y tocó, iba con otro hermano diácono. Ya le abrieron la puerta y se presentó: pues soy el pastor fulano, vengo a orar por esta persona. Me dijeron que estaba enfermo y me invitaron a orar. Y era la hija la que le había abierto la puerta. ¿Usted es el pastor? Nada más lo barrió así, de arriba para abajo. Pásele. Pero de una vez le digo, aquí todos odiamos a mi papá. Pásele. Se está muriendo el viejo, lo único que queremos es que se muera para repartirnos la herencia. ¿Le traigo un café? No, pues, no, mejor no me traiga nada, le dijo el pastor. Y ya, para no hacerles el cuento muy largo, la hija se desahogó, le platicó cómo su papá había tenido 3 familias con 3 mujeres diferentes, que tenía medios hermanos, que tenían propiedades en Francia, en España, en Bélgica, en Estados Unidos, porque pues el papá, pues le había ido bien al papá en la política, como gobernador de un estado de la República Mexicana. Le fue bien, pues que ya ven que los sueldos son altos aquí, ¿no? Qué bien, era un corrupto, había robado. Ya total entró y habló con esta persona, recibió a Cristo el político y murió como a los 3 días. Solo el Señor sabe si alcanzó salvación, esperemos que sí. Pero esto ilustra muy bien, ¿no? Que el que se exalta, llegaste a la cima del mundo, serás humillado hasta el infierno si no te arrepientes. Pero el que se humilla, ¿qué le va a pasar? El Señor lo va a exaltar. Lucas capítulo 18, por favor, versículo 8, que ilustra muy bien esta verdad bíblica. Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Es otra parábola. Vamos a usar esta parábola para ilustrar lo que estamos enseñando. Dice aquí en Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Fíjense, qué interesante esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Se fueron al templo a orar estos 2. Uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano, cobrador de impuestos. Gracias, Señor, que yo no soy un ladrón, mentiroso, pecador. ¿Se dan cuenta de su orgullo? Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Gracias, Señor, que soy tan santo. Así hay algunos hermanos en la iglesia, cuidado. Aquí en Toluca no, en otras congregaciones. Pero así hay algunos hermanos que cuando los escuchas orar, dices: ay, el hermano a lo mejor ya recibió un cuerpo glorificado, a lo mejor ya es un arcángel, porque ora así: Señor, te doy gracias que yo nunca fui un drogadicto, nunca me involucré en las mentiras. Gracias, Señor, que no soy como estos de aquí que están en la reunión de oración. Tú sí me has alcanzado con tu gracia, Señor. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho. ¿Y qué decía? Señor,
Sé propicio a mí, pecador, ten misericordia, soy un pecador, Señor. Me humillo ante ti, Señor, ayúdame. Verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Otra vez, ¿por qué? Léanlo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, si ya te tocaba a ti la gerencia y se la dieron a un recién ingresado, porque era sobrino del director, humíllate. No le tengas envidia. Pero es que ese puesto era para mí, pastor. Es el puesto de dirección, llevo 19 años en esta empresa y el salario es 3 veces más de lo que gano. Y este chamaco que es el primo del director lo pusieron. Y te llenas de coraje, de odio, de resentimiento. No lo hagas, porque eso no es lo que nos está enseñando Jesús. Jesús nos está enseñando, humíllate y serás exaltado. Si tú te exaltas, serás humillado. Pastor, pero no es justo. Llevo 9 semestres en ingeniería en sistemas electrónicos aquí en la universidad. Y he batallado mucho para que me den mi título, ha sido muy duro. Pero el hijo de la Miss, de la directora, ya le dieron el título, ya hasta está estudiando en Europa. Y era el que reprobaba todas las materias, no pasó ni mate 1. ¿Qué dice la Biblia? Llénate de coraje. No, humíllate y serás exaltado. Puedes tocar a 2 personas y decírselo, humíllate por favor, hermano, y serás exaltado. Salmo 138:6. ¿Qué dice el Salmo 138:6? Se los leo. Jehová es excelso. Digan amén. Nuestro Dios es poderoso, grandioso. Y atiende ¿a quién? ¿A quién atiende el Señor? Al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Y el mismo Señor Jesús en Mateo 11:29 dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo, síganme en Filipenses 2, versículo 3, dice: por favor, no hagan nada por soberbia, por vanagloria, antes bien con humildad. Estoy en Filipenses 2:3. Estima a tu prójimo como superior a ti mismo. En el cristianismo, el cristiano debe humillarse, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por los demás. El cristianismo se trata de humillarte. El cristianismo se trata de que el Señor quebrante tu alma, quebrante tu corazón, y tú entiendas que eres un siervo de tu Dios y siervo de su iglesia. De eso se trata el cristianismo. Por eso en la iglesia no hay niveles como en las empresas. No es de que, el director general, y luego los gerentes, luego los subgerentes, luego los superintendentes, y luego ya vienen los de abajo, y luego las secretarias, luego los obreros. Son como 9 niveles. En la iglesia no es así. En la iglesia nada más hay 2 niveles: el Señor y su pueblo. Punto. Se acabó. Pero es que el pastor es inalcanzable. Eso no puede ser. El pastor es el siervo del Señor y el siervo de todos ustedes. Los pastores estamos aquí para servirles a ustedes, hermanos. Y también ustedes son siervos. Digan amén. Amados, examinemos a nosotros mismos y pidamos al Señor que nos muestre si hay en nosotros síntomas de orgullo y de soberbia. Levanten un poquito así sus manos, díganle: Señor, te amo. Muéstrame si hay en mi corazón síntomas de orgullo y de soberbia. Haz pedazos mi orgullo, Señor, mi soberbia, y quebranta mi corazón para comprender que solo soy un siervo en tu reino. Amén. Ojalá hayan hecho todos la oración. Los que la hicieron se han metido en un gran problema, porque el Señor sí te va a mostrar si hay síntomas de orgullo y soberbia en tu corazón y en el mío. Y yo te voy a ayudar un poquito. Te voy a dar 5 síntomas de orgullo y de soberbia, porque todos pueden decir: ¿orgullo yo, pastor? ¿Soberbia? No, hombre, ¿cómo? No, pastor, yo soy orgullosamente humilde. 5 síntomas, apúntalos ahí para que podamos hacer un examen. Número 1, sentirnos superiores a los demás.
Ya lo leímos en Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Y este síntoma puede ser consciente o inconsciente. Consciente cuando tú de forma consciente te sientes superior, o sea, piensas o crees que eres mejor que los demás y entonces empiezas a maltratarlos a todos. Porque tú eres el que más sabe, eres el que más tiene, eres el más poderoso, eres el más sabio en alguna área y esto es un pecado. Si tú tienes un taller mecánico y maltratas a los mecánicos que están apenas aprendiendo, tú eres un mecánico de 25 años, hermano, ya arreglas las transmisiones automáticas en 1 hora, las arreglas. Y llegaron 3 chamacos a aprender a tu taller y tú te sientes superior y los maltratas. Te sientes con derecho a maltratarlos. Hay mucha soberbia en tu corazón, mucha. O peor aún, aquí en la iglesia, ustedes siéntense ahí, hermanos, yo sí he leído la Biblia. La he leído 9 veces. ¿Ustedes cuántos? A ver, ¿tú cuántas veces? No, pastor, pues yo nada más el Salmo 23. ¿Y tú? No, pues yo nada más el Evangelio de Mateo, así el capítulo 1 y 2. ¿Ya ven cómo yo sé más que ustedes? Qué soberbia tan horrible, tan grande. Eso, así no nos enseñó el Señor. Así no te enseñó el Señor. Si tú maltratas al personal de limpieza en tu empresa o en tu casa, eres un orgulloso y soberbio. Si la muchacha come 3 horas después ahí una patita de pollo de lo que sobró, hay tanto orgullo en tu corazón. La muchacha me la adoptas y me la sientas a la hora de la comida y si es posible tú le sirves la sopa de fideo. Digan amén. ¿No les gustó? No les gustó. Es que yo le pago. Cállese. ¿Qué le pagas ni qué nada? El Señor es el que da todas las cosas. ¿No es verdad? Aquí no hay niveles, ni clases, ni órdenes, ni de ninguna manera. Somos siervos. Si tú te sientes superior a otra persona, hay un enorme orgullo en tu corazón. Y yo creo que tienes que ayunar y orar bastantes días para que el Señor quebrante ese orgullo tan horrible que tienes. Ese nada más fue el primer síntoma. Ahora échense los otros. Segundo síntoma. Una resistencia a la exhortación y a la corrección. ¿Te cuesta tanto trabajo cuando te corrigen, hermano? Tanto trabajo. Licenciado, disculpe, el estado de resultados que usted hizo del presupuesto anual del 2026, encontramos 6 errores, licenciado. Programó mal usted en Excel, las fórmulas están equivocadas. Mire, aquí en vez de multiplicación era suma, licenciado. Y tú te pones rojo, amarillo, verde. No lo aceptas. ¿Cómo? No es cierto. Alguien saboteó la computadora. Yo nunca cometo este tipo de errores. ¿Cómo se atreven a corregirme a mí que soy el licenciado Gutierritos? Y así tenemos muchos Gutierritos, hasta en la iglesia luego. Una resistencia a ser corregido impresionante. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión. El necio piensa que nunca se equivoca. ¿Eres tú de las personas que piensas que nunca te equivocas? Cuidado. Mas el que obedece el consejo es sabio. Yo prefiero obedecer el consejo. Hermanos, aquí en la iglesia les platico entre el pastor, somos como 17 pastores. Y yo les digo a los otros 16, por favor corríjanme. Exhórtenme. Porque soy un cabezón que se equivoca muchas veces. Corrígeme. Y el pastor Armando, el pastor Badajoz, el pastor David y muchos somos amigos. Y luego nos encerramos y nos corregimos y nos exhortamos. Y a mí me encanta cuando me exhortan. Amén, exhórtenme por favor. Porque estoy muy distante de ser perfecto. Un día un hermano vino y me exhortó al final. Me dice, hermano, usted me cae mal. Perdón, hermano, porque pues es que usted dijo una palabra por otra y dio una imprecisión técnica y dio una fecha equivocada, hermano. ¿Qué no estudia? ¿Qué no es usted pastor? Le digo, pues eso intento, hermano. Y al final me abrazó y acabamos siendo amigos. Pero le agradecí tanto, tanto. Dílale junto, tú necesitas ser corregido y exhortado. Busca corrección y exhortación. Aunque te apellides Gutierritos. ¿Necesitas corrección, hermana? Sí, tú. ¿Pero cómo, pastor? Ya llevo 40 años en el evangelio. Más. A medida que caminamos más corrección necesitamos. ¿Cuándo fue la última vez que te corrigieron? Que alguien te exhortó así, te llamó en privadito. Mira, hermano, necesitamos corregir esto. Mira, te voy a exhortar con amor, hermano,
porque estás haciendo las cosas equivocadas. ¿Cuándo fue la última vez que te corrigieron? Tercer síntoma del orgullo y la soberbia: hacer obras para ser visto. Lo que haces ahí en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, donde estés, es para que te vean, que los demás se den cuenta de lo que haces. Mucho orgullo. Cuarto síntoma, este sí está tremendo, Hermanos, estas exhortaciones primero ya las recibo yo. Luego, ya que las recibí yo y ya que me puse el casco de las pedradas, ya se las paso a ustedes. Pero el primero en ser exhortado soy yo. 4, falta de oración y estudio de la palabra. Falta de oración y estudio de la palabra y dependencia de Cristo. El orgulloso no ora, nunca, o casi nunca. Y cuando ora, se avienta unas oraciones estilo fariseo. Señor, gracias por los alimentos que provees con el sudor de mi frente. Ay, jole, llévaselo a los pobres. Oraciones muy raras, ¿no? Aléjanos del mal, Señor, quita de mi vida a los secuestradores. Y nunca ora por los secuestradores ni les va a predicar a la cárcel. ¿Por qué? Porque es un fariseo. No, hermano, falta de oración, estudio de la palabra, hay mucho orgullo en tu corazón. Número 5, crítica y juicio hacia los demás. Te encanta chismear y murmurar de los demás, porque todos los demás están mal, menos tú. Entonces, pues claro, vamos a hablar mal de los demás. No, y el de recursos humanos es un ignorante. Y el de producción ni la secundaria acabó. Es más, el director general de la empresa ni inglés habla. Yo sí. I speak perfect English. Criticas, todo está mal, todos están mal. Mucho orgullo en tu corazón. Regresamos a Lucas 14, vamos a terminar, hermanos. Lucas 14, versículo 12. Aquí Jesús ya no le habla a los invitados, le habla al anfitrión, al organizador de la fiesta. A veces vamos a ser anfitriones y nos van a invitar a eventos, a fiestas, a bodas, etc. Pero a veces nosotros vamos a organizar la boda, especialmente la nuestra. O vamos a organizar una reunión de oración, o vamos a organizar una salida misionera, o vamos a organizar un instituto bíblico, o vamos a organizar un evento de fin de año de la empresa. Nosotros vamos a ser los organizadores a veces, y también hay instrucciones para ese caso. Versículo 12, Lucas 14, 12, dijo también al que le había convidado, al fariseo: cuando hagas comida o cena, recuerden que comían 2 veces nada más. La comida a las 12, la cena era a las 5 o 6 de la tarde. Cuando hagas comida o cena, ¿qué dice Jesús? No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar o a invitar y seas recompensado. Cuando organices un banquete, no invites a tus amigos ricos, no invites a tus parientes. Ahora, aquí Jesús no nos está diciendo que no comamos con nuestros parientes, cuidado. No es un mandamiento general para toda la iglesia de todos los siglos. Claro que puedes comer con tu esposa, con tus amigos, con tus parientes. No se refiere a eso, ¿de acuerdo? Versículo 13. Mas cuando hagas banquete, ¿a quién tenía que llamar el fariseo? Llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Verso 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. ¿Qué está enseñando Jesús aquí? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Jesús le estaba diciendo al fariseo que utilizara su vida, su casa enorme, sus recursos, su dinero, su influencia, su conocimiento para bendecir a aquellos que no podían recompensárselo. De nada servía que llenara su casa con sus amigos ricos, fariseos hipócritas igual que él. Eso no tenía ningún fruto en el reino de los cielos. No le daba ninguna gloria a Dios. Si él quería darle gloria a Dios, tenía entonces que invitar a los más necesitados de su sociedad, a los perdidos, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos.
Jesús tal vez está hablando no solo en sentido físico, que este hombre imitara a los verdaderamente ciegos, pobres y cojos, sino a los ciegos, pobres y cojos espiritualmente hablando, porque por ellos vino Jesús. ¿No es verdad? Amados hermanos, todos nosotros estuvimos un día ciegos, cojos, paralíticos del alma. Así llegamos a Cristo, ¿no es verdad? Ustedes que han nacido de nuevo, algunos de ustedes que conocen de cerca a Jesús, ¿cómo llegaste al banquete? ¿Cómo llegaste delante del Señor? Hecho trizas, hecho pedazos, ¿no es verdad? Y así en ese estado nos humillamos ante Él y Él tuvo misericordia de nosotros. Eso es lo que está enseñando aquí Jesús. ¿Ya conoces a Cristo, hermano? ¿Tienes posibilidad de ayudar a alguien? ¿Tienes posibilidad de predicarle a alguien? No le prediques a los ricos de la iglesia, no les prediques a los que ya conocen de Cristo. Vayamos tras los que están cegados espiritualmente. Esa es la enseñanza. Romanos 10, versículo 14 y 15. Vamos a leer un par de textos para terminar. Hay muchas personas en nuestra sociedad que no pueden ver, que no pueden caminar, que no pueden percibir las riquezas del Señor, porque están paralíticos, están ciegos, están cojos, están mudos. Así está el mundo, así los tiene Satanás atados, ¿no es verdad? Y cuando le compartimos a una persona incrédula, mira, Cristo murió por ti, no tienes idea cuánto Cristo te ama, es necesario que le entregues tu vida, que te arrepientas. La Biblia dice que somos pecadores, tú también eres pecador, pero Cristo proveyó con su sangre para tu salvación. Y nada más se nos quedan viendo así. No entienden, no entienden. Hace tiempo un pastor de la iglesia fue a predicarles a los muchachos del Tecnológico de Monterrey, se llenó el auditorio. Yo les platiqué esto en otra prédica. Y el pastor comenzó a hablarles de Cristo. Al final, los últimos 15 minutos, les habló de Cristo en la cruz, de cómo Él vino a salvar lo que se había perdido, que a través de su muerte y resurrección hay vida eterna, que hay vida después de esta, que era necesario que los muchachos entendieran que hay pecado en ellos, que hay mentira, que hay robo, que hay maldiciones, que hay inmoralidad. Y el pastor les presentó el evangelio, y cuando mencionó las siguientes palabras: sangre de Cristo, muerte de Cristo, pecado y cosas por el estilo, el 90% del auditorio se levantó, hicieron bolitas los papeles y comenzaron a aventárselos al predicador y a maldecirlo, y se salieron del auditorio. ¿Por qué? ¿Es tan ofensivo el mensaje de la cruz? Sí, es ofensivo, especialmente para los mancos, cojos, ciegos y mudos. Por ellos vino el Señor. Y unos poquitos se quedaron, y 2 muchachitos terminaron recibiendo al Señor al final de la reunión. De 600, 2 de 600. Romanos 10, 14, ¿qué dice? Vamos a leerlo. ¿Cómo pues invocarán los ciegos, cojos, paralíticos espirituales? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? En Cristo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio. ¿Quién va a ir a predicarles? ¿Quién los va a invitar al banquete? ¿Quién los va a invitar al banquete? A los que no te pueden recompensar, a los incrédulos, los que están muriendo, los que están yendo al infierno en el momento de su muerte. ¿Quién va a hacerles banquete en su casa? ¿Quién? Al menos uno diga amén. ¿Yo? Hace muchos años yo me convertí en una iglesia en el puerto de Veracruz. Yo era el del piano. Y habían 2 servicios. Uno en la mañana a las 11 y otro en la tarde a las 6. Y cuando terminaba el servicio en la mañana, a la 1:30 más o menos, 2 de la tarde, el pastor Rubén nos juntaba al grupo de jóvenes. Estábamos a 3 cuadras del malecón de Veracruz. Los que conocen el malecón saben de lo que estoy hablando. Están los barcos, el puerto. ¿Cuántos han ido a Veracruz? Qué bonito, ¿verdad? El pastor nos decía a la hora de la comida: miren jóvenes, éramos como 30, miren, se me salen ahorita al malecón.
Se van caminando. Llévense Biblias, llévense folletos. Vamos a comer aquí en la iglesia. Poníamos una mesota así como de 30 metros. Vamos a comer, pero vamos a invitar a varios nuevos a comer. Quiero que traigan a todos los drogadictos que vean en el malecón, a todos los teporochitos, a las muchachas que venden su cuerpo, me las traen. A los chicos que vean con ciertos moditos homosexuales, me los traen. Y se llenaba la mesa, hermanos. 40, 50 teporochitos, prostitutas. Y ahí el pastor los invitaba a comer gratis. Comían a todo dar, su pollito con mole, su arrocito con huevito lo pedían, su salsita de jitomate, su agüita de Jamaica. Y al final de la comida el pastor se paraba con este libro y les hablaba de un hombre que vino a morir por ellos. Y algunos de ellos se convertían, otros se regresaban al malecón, pero unos poquitos se quedaban al servicio de la tarde y recibían a Cristo. Me acordé del pastor Rubén cuando leí esta historia. Ojalá hayan muchos pastores Rubén, ¿verdad? Terminamos con el versículo 14. 13 y 14, cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y entonces serás bienaventurado. ¿Sabe? La palabra bienaventurado es la palabra makarios en griego, que describe una persona inmensamente feliz, gozosa. ¿Por qué? Porque ha recibido todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos makarios hay aquí? 2 manitas. Están muy desanimados los del tercer servicio. Yo creo que vamos a cantarle más alabanzas, Iván. Los carros del faraón, aunque se animen los hermanos. ¿Cuántos macarios hay aquí? Amén. ¿Por qué? Porque hemos recibido la bendición de Dios. Si tú invitas y haces banquete y compartes de tu casa, de tus recursos, de tu sabiduría, de tu dinero, de tus dones, de tus talentos, con los más pobres y miserables de este mundo, que son la gente sin Cristo, serás de las personas más felices del mundo. De las más felices. ¿Por qué estamos tan deprimidos, hermano? ¿Cómo está, hermano? Aquí, de gloria en gloria, hermano. Y hasta chiquito te haces así, hasta te encorvas, hermano. ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué tan triste? ¿Sabes por qué? Porque no estamos haciendo banquete para los cojos, para los mancos, para los ciegos. No estamos. ¿Cuántas almas ganaste el mes pasado, hermano? ¿Cuántas? ¿A cuántas personas discipulamos o ganamos para Cristo? ¿A cuántas? Había una hermana en el norte que murió de COVID, la hermana Griselda. Y llegaba a la reunión del miércoles, porque tenemos una reunión el miércoles a las 11 de la mañana, y llegaba como con 8 nuevos, 10. Señor, ella hacía el pelo, era de las estéticas, y se traía al que barría, se traía a la gerenta, se traía 6, 7 clientas, 4 o 5 clientes, y me los ponía así enfrente. Órale, pastor, predíqueles. Y yo, Señor. Y cada miércoles el grupo crecía en 4 o 5 personas, porque la hermana Griselda hacía banquete para ellos y les compartía de Cristo con una pasión. Y luego su esposo me decía: pastor, hay algo muy raro que mi esposa hace en la noche. Le digo: ay, pues ¿qué será, hermano? Estaba recién convertido él. Me dice: se encierra en el cuarto, pastor, le pone llave y pone sus alabanzas a todo volumen y se pone a danzar y a dar vueltas con un pandero. ¿Es eso normal entre los cristianos?, me preguntó. Le dije: pues sí, sí es normal, sí es normal. Debería, ¿no? ¿Por qué la hermana danzaba y le hacía con el pandero y tanta cosa? ¿Por qué tanta fiesta? Porque se había convertido ese día una clienta. Le había entregado su vida a Cristo, un barrendero de la estética. Y era lo máximo en la vida para ella. Era eso. Eso quiere decir bienaventurado. Versículo 14. ¿Eres tú bienaventurado, hermano? Ay, más o menos, pastor. Gana almas. Esto es cristianismo lo que estamos predicando aquí. Termino, verso 14. Porque ellos, o sea, los mancos, cojos, pobres, paralíticos, no te pueden recompensar. Ellos no te van a poder pagar. Ni la cuenta de la comida podían pagar en Veracruz.
Al contrario, les regalamos Biblias, les damos ahí unos centavitos que se ayudaran y les predicamos el Evangelio. Ellos nunca te van a poder pagar, pero te será recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. ¿Ganaste un alma? ¿Te dedicaste a eso en tu vida? A discipular nuevos, a predicar el Evangelio. ¿Te dedicaste a eso? ¿Quién te va a pagar? Ellos no te pueden pagar. El Señor te va a recompensar. ¿Sabes cuándo te va a recompensar? El día, ahí lo dice, de la resurrección de los justos. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los justos? Cuando Jesús venga en el arrebatamiento y los muertos en Cristo resuciten primero. Y ahí seremos llevados al cielo y el Señor nos dará recompensas a los que hicieron tesoros en el cielo en vez de hacer tesoros en la tierra. Romanos 10, 14, perdón, 1 Corintios 3, con este termino. Dos preguntas antes de que busquen el texto mientras lo encuentran. 1 Corintios 13, perdón, 1 Corintios 3, verso 11. Primera pregunta, no me la contestes, apúntalo en tu cuaderno. ¿Cómo está tu cuenta aquí en la tierra, hermano? Tu cuenta bancaria. ¿Cuánto tienes? Allá apúntale. Ay, pastor, 120 pesos. Bueno, yo tengo 3,000, pastor. El hermano está más picudo. Pastor, yo soy empresario. Varios millones, no quiero decirle para no presumir. El hermano tiene varios millones. ¿Cuántas propiedades? Pastor, pues rentamos un cuartito. Gloria a Dios, el Señor te va a proveer. No, pastor, nosotros tenemos 3 propiedades. Una aquí en Toluca, otro edificio allá en Valle de Bravo y otro en la mera Ciudad de México. El hermano ha tenido mucho éxito económico. Esa fue la primera pregunta. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo está tu cuenta en el cielo, hermano? ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? Si le preguntáramos al Señor, a ver, Señor, el hermano Cateto, ¿cuánto tiene? Pues tiene mucho allá abajo, pero nunca ora, nunca lee la Biblia. Ni a su perico le habla de Cristo, ni al perro. A nadie le habla de Cristo, le da vergüenza, el Evangelio le da vergüenza. Ni un alma, su cuenta en el cielo está en ceros. Y cuando mueras, tus propiedades, tus 20 pesitos que tenías en el Banamex, tus terrenos, tus casas, todo se va a quedar y va a pasar a manos de otros. Y tú te vas, así como llegaste, desnudo. Así te van a meter a ti y a mí a la caja, desnudo. Algunos en las funerarias les ponen un trajecito, ¿no? Así. Yo digo, que me pongan mi Biblia ahí para que se vea bonito, ¿no? Yo no sé cómo le van a hacer conmigo, hermano. No hay ataúdes de 2 metros, no hay. Ahí que se hagan bolas conmigo. Pero lo que es cierto es que no me voy a llevar ni la Biblia. El libro aquí físicamente me lo voy a llevar aquí en el corazón. Lo único que te llevas de este mundo es a Cristo si lo tienes, y si no, al infierno. Eso es todo. Empuja al de junto, dile ya despiértate. Al final de la prédica, despiértate, haz tesoros en el cielo. Así dile, por favor, haz tesoros en el cielo. Los de la tierra se van a acabar. Y si Dios te dio tesoros en la tierra es para que los uses para la gloria de Dios. No son tuyos. Nada de lo que tienes es tuyo. Mi accesoria sí, hermano. Tampoco tu accesoria, ni tu cuartito, ni la casa del perro. Nada es, ni la ropa que llevas puesta es tuya. Entendamos, todo proviene del Señor. 1 Corintios 3, 11. A ver cómo nos va el día de la recompensa. Se los leo y oramos. 1 Corintios 3, 11. Léanlo conmigo, terminamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno construyere, edificare oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del tribunal de Cristo la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno
cual sea, el fuego la probará. Noten cómo los primeros 3 materiales son materiales imperecederos, y constantes y fundamentales: oro, plata y piedras preciosas. Los últimos 3 materiales son materiales perecederos, que se destruyen con el fuego: madera, heno y hojarasca. Verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué vas a recibir? Recompensa, dice ahí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, el fundamento es Cristo, y sobre Cristo estamos edificando. ¿Qué estás edificando? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Porque muchos están edificando madera, heno y hojarasca, y vienes a la iglesia y jijiji, jajaja, jojojo, santo, 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 y de lunes a sábado vives como el nieto del anticristo. Estás poniendo paja, madera, y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, si es que llegan, todo eso se va a quemar. No hiciste nada por tu Señor. El Señor te dio 79 años en el planeta, 48 años otros, 22 años otros, 105 la hermana Serafina murió ahora en Querétaro de vida nueva. 105 añitos. ¿Y qué hiciste esos años? ¿Qué hiciste? ¿Los invertiste para Cristo, para tu familia, para ganar las almas, o los invertiste para llenarte el estómago nada más de pasta italiana? Todos vamos a ser probados y daremos cuenta delante del Señor. Así que en esta historia el Señor nos ha enseñado a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Oremos. Señor, gracias por esta historia tan preciosa. Nos has enseñado, nos has hablado profundamente al corazón, Señor. Gracias, Padre. Nos has enseñado que no busquemos estar en los primeros lugares, que no busquemos nuestra autopromoción. Nos has enseñado que nos humillemos delante de ti, que nos demos cuenta que tú eres nuestro Dios poderoso, que nos provees todas las cosas. Nos has enseñado a servir a los demás, principalmente a predicarles el evangelio, amarlos con el amor con el cual tú nos amaste. Levanta tus manos, hermano, y dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor Jesús, porque me has hablado claramente. Enséñame a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, Señor. Hacer banquete no para mis amigos ricos o los que ya te conocen, sino hacer un banquete para los pobres, para los ciegos, para los mancos, para los que tienen tanta necesidad de ti. Y así, con tus ojos cerrados, si tú tienes gran necesidad del Señor, si no lo conoces a Jesús todavía, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Él vino a morir por ti. Te ama tanto el Señor, con un amor precioso, sacrificial, maravilloso. Y lo único que debes hacer para acercarte a Él es entregarle tu corazón, arrepentirte sinceramente de tu pecado, de la maldad que hay en ti. Si alguna persona desea acercarse a Cristo por primera vez, con tus ojos cerrados, dile estas palabras al Señor. Dile: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis mentiras, Señor. Muchas veces te he traicionado, he mentido, Señor. He quebrantado tu palabra. Perdóname, Señor. Concédeme el bendito regalo del arrepentimiento. Dame tu Espíritu Santo. Sálvame, Jesús. Sáname. Yo quiero estar contigo en el cielo, Señor. Quiero aprender a ganar almas. Quiero aprender a hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Te entrego hoy mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios,
y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.